Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que espero que realmente estén experimentando la presencia de Jesucristo en sus vidas, en sus casas, en sus corazones. Espero que no permitan que el miedo se apodere de sus vidas, sino que en estos tiempos su fe se fortalezca y sus corazones se eleven en alabanza, en adoración, en fe, en confianza en Dios y en su palabra, y que estén peleando la batalla que tenemos que pelear en estos tiempos. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo de meditación en su palabra. Amado Señor y Dios, venimos delante de ti, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, por las puertas amplias, abiertas, Señor, por la sangre del Cordero. Venimos ante tu trono de gracia y de misericordia para pedirte fortaleza, iluminación, para pedirte que nos guíes en el estudio de estos pasajes, Señor, y que esta palabra traiga esperanza y gozo y paz a nuestras vidas y visión, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, este tema lo he titulado El trono de la vida. ¿Por qué el trono? Porque la palabra de Dios nos revela que desde tiempos inmemoriales, aún mucho antes de que el hombre fuera creado y Dios hubiera creado a los querubines, a los serafines, a los ángeles, surgió un enemigo de en medio de los querubines, un enemigo de Dios, Satanás, el diablo. Y este enemigo, todo lo que hizo fue codiciar el trono de Dios, anhelar la adoración que Dios recibe de todas sus criaturas en ese momento, de todos los diferentes tipos de ángeles creados por Dios y querubines, y anhelar, digamos, sentarse en el trono de Dios para tener esa adoración y tener todo ese gobierno, ese poder, esa autoridad. Aún dice la escritura que él dijo que iba a poner su trono allí, junto a las estrellas del cielo. En otras palabras, este querubín quiso destronar a Dios, quiso hacerlo a un lado y ponerse él en su lugar. Y desde allí se desató una guerra en los aires, una guerra en el mundo espiritual que no ha terminado. Pero esa guerra se trasladó a la tierra cuando el hombre fue creado. Y esa guerra está rugiendo hoy en el corazón de todos nosotros los seres humanos, creyentes y no creyentes. Pero los creyentes ahora más que nunca, mientras sentimos el rugir de esta guerra espiritual y vemos sus consecuencias también, los creyentes tenemos que hacer lo que la Escritura nos dice que debemos hacer. En Colosenses capítulo 3 dice que nosotros debemos, si hemos resucitado juntamente con Cristo, debemos levantar nuestra mirada, levantar nuestros ojos y poner nuestros ojos en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque es allí en las cosas espirituales donde está realmente el propósito, el sentido, el poder de esta vida nueva que nos ha sido entregada. Y tenemos que usar las armas del Espíritu para poder vencer en esta guerra. Y una de las armas poderosísimas, por lo menos la he experimentado en mi vida durante muchos años, es la esperanza. Los cristianos, realmente los cristianos, somos los únicos, y no digo esto con orgullo o con prepotencia o con autosuficiencia, pero los cristianos somos realmente los únicos que poseemos una verdadera esperanza, porque también poseemos algo muy importante, conocemos la verdad revelada por Dios en su palabra. Y tenemos que llenarnos de la esperanza del Espíritu, de la esperanza de Dios, la esperanza que nos dan las Escrituras para estos tiempos, para no solamente no sucumbir ante tantas dificultades, ante tantas noticias malas, ante tanto miedo, ante tanto terror que el enemigo está imprimiendo, sino para poder también consolar a otros, llevar esperanza a otros, fortalecer la fe de otros y ganar a otros también para el reino del Señor. Así que este tema es el trono de la vida, porque Dios sigue sentado en su trono. El enemigo no ha podido destronarlo y no va a poder hacerlo nunca. Y el trono de Dios es realmente un trono de donde fluye vida,
para todos los corazones, para todos aquellos que se acercan a Él por medio de la fe en Jesucristo. Hay vida en Cristo Jesús, hay vida en la palabra de Dios y esa vida tenemos que recibirla y tenemos que experimentarla y tenemos que transmitirla también. Así que quiero llevarte a unos pasajes, dos pasajes básicamente del libro de Apocalipsis. Espero que sea una meditación realmente sencilla. En el libro de Apocalipsis se nos habla precisamente de cómo terminan todas las cosas. La Biblia es el relato de cómo esta guerra ha estado, digamos, vigente en toda la historia de antes del hombre y en la historia del hombre, y cómo esta guerra evidentemente hacia los últimos años, los últimos tiempos, es decir, cuando Cristo esté próximo a regresar, cómo esta guerra se va a recrudecer cada vez más. Y creo que estamos sintiendo en estos tiempos, los cristianos estamos siendo conscientes del recrudecimiento de esta guerra espiritual. Es una batalla realmente entre Dios y Satanás y sus huestes. Es una batalla entre el bien y el mal. Es una batalla entre la luz y las tinieblas. Es una batalla entre Cristo y Satanás. Y es una batalla entre nosotros los creyentes también, y el príncipe de este mundo y este sistema injusto, impío, este sistema económico, político y religioso gobernado por hombres sin Dios. Y también es una guerra que ruge dentro de nosotros, una batalla contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Así que es una guerra que hemos librado todos los creyentes de todos los siglos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es una guerra que la iglesia de Jesucristo hoy tiene que enfrentar con las armas del Espíritu. Pero es bueno saber que hay esperanza. Es bueno saber que las cosas van a terminar perfectamente bien. Esto es como esas películas donde el protagonista, que es el bueno, pasa por 1000 tribulaciones, pasa por cantidad de vicisitudes, se cometen tremendas injusticias como él, tiene que enfrentar enemigos muy poderosos y pareciera que hay momentos en que fuera realmente a perder la guerra y a sucumbir completamente, que fuera a ser destruido, pero finalmente vemos que este protagonista sale adelante y vence todas las dificultades y todo termina bien. Esta no es una película, esta es la realidad, esta es la verdad tal como la plantea la Biblia. Y la Biblia plantea precisamente esta lucha entre el bien y el mal, pero claramente nos muestra que finalmente Dios va a ganar esta guerra. De hecho, ya la ganó en el Calvario el Señor Jesucristo, pero todavía estamos librando muchas batallas por las que tenemos que pasar, pero la guerra está ganada y finalmente la victoria es de Dios. Finalmente la luz va a prevalecer sobre las tinieblas. Finalmente Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes, será exaltado en todas las naciones y en todo el universo, y finalmente Satanás será vencido, destruido, derrotado y olvidado para siempre. Así que me gusta mucho como poderte compartir este pasaje de Apocalipsis, porque Apocalipsis es el libro que nos cuenta el final de la historia. Así como el Génesis nos narra el principio, el Apocalipsis nos narra el final de la historia. Y el final es un final feliz. El final es un final de perfección, perfección que surge desde el trono mismo de Dios, la autoridad misma de Dios, que este enemigo ha querido poner en tela de juicio desde el principio, pero nunca va a poder lograr realmente su objetivo. Así que vuelvo y te repito, este tema se llama El trono de la vida y podríamos hacer un pequeño subtítulo, Perfección por fin, porque es lo que quiero mostrarte. Cómo finalmente Dios va a vencer y cómo Dios sentado en su trono va a proveer perfección para todos aquellos que participamos finalmente de su maravilloso reino, el reino de los cielos, y que se manifestará inicialmente como 1000 años de gobierno de Cristo sobre esta tierra. Así que vamos a la palabra de Dios. Comencemos con Apocalipsis, el capítulo 21. En el versículo 5 dice lo siguiente: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En este primer bloque, el bloque A, que podríamos llamarlo así, y que podríamos llamarlo la proclamación desde el trono, lo que estamos viendo es precisamente
que Juan, el apóstol que está teniendo estas visiones allí en Patmos, Juan ve que desde el trono de Dios sale esta proclamación, esta declaración, dada por el que está sentado en el trono, que es Dios mismo. Dice exactamente, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Quiero que sepas que Dios ha hecho esta proclamación sentado en su trono, en el trono del universo. El mayor lugar de autoridad y poder en todo el universo, su trono. Y Dios, el que está sentado allí, te ha dicho y te dice esto a ti y a mí y a todos los que ponemos atención a su palabra. Y se lo dice inclusive a aquellos que no están buscando conocer o atender su palabra, pero Él lo está proclamando. Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Esta es la esperanza maravillosa que tenemos los seres humanos y específicamente los cristianos, los creyentes en la palabra de Dios. Un mundo nuevo, un mundo donde todo será realmente nuevo. Siempre hay en el corazón del hombre un anhelo por algo nuevo, por algo diferente. Ahora la gente está en las calles precisamente declarando, y la gente está protestando y la gente está manifestando porque quieren algo nuevo, están cansados con lo que hay, porque no les parece completo, porque es injusto, porque y no llena realmente las necesidades. Y siempre los seres humanos estamos en ese movimiento constante de algo bueno. Y muchos se presentan precisamente a través de la política, se presentan como yo soy el cambio, yo soy lo nuevo. Y bueno, y ese cuento lo hemos oído toda la vida y muchas veces las cosas van de mal en peor. Pero realmente aquí hay alguien que no es un hombre, es Dios, que sentado en su trono declara y dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y escucha lo que dice nuevamente este versículo. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios le pidió a Juan que las pusiera por escrito y aquí están escritas en Apocalipsis 21:5 para que todos las podamos leer, para que todos podamos saber cuál es finalmente su deseo, cuál es finalmente su plan, qué es lo que Él está haciendo y qué es lo que Él va a hacer. Yo hago nuevas todas las cosas. Y ese cumplimiento exacto y cabal de esas palabras está muy próximo realmente a venir y a manifestarse ante el mundo entero. Así que este primer bloque básicamente es la proclamación que Dios hace desde ese trono, el trono de la vida. Y el segundo bloque, B, podríamos llamarlo la perfección de la transformación. Porque este hecho de que Dios hace nuevas todas las cosas, lo que Él está diciendo es que Él va a transformar realmente todas las cosas. Y esta transformación va a traer sobre el universo y el mundo, la tierra, los seres humanos, una perfección maravillosa, una perfección que no conocemos el día de hoy, que no la podemos ver porque nada de lo que vemos ahora es perfecto. Vivimos en un mundo imperfecto, habitado por seres humanos imperfectos. Pero Dios tiene preparada y Dios tiene presupuestada, digamos, manifestar un día su perfección. La perfección que hay en Él será manifestada al mundo entero y esa perfección tocará todas las cosas espirituales y materiales, celestiales y terrenales, divinas y humanas. Y esa perfección se manifestará finalmente trayendo la esperanza que tú y yo anhelamos en nuestros corazones, la esperanza perfecta. Esta transformación total de todas las cosas, como Dios lo proclama, lo encontramos en Apocalipsis 21, versículo 1. Veámoslo, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios desde su trono ha proclamado que Él va a hacer nuevas todas las cosas y esta transformación incluye precisamente la creación de cielos nuevos y tierra nueva.
indudablemente todo va a ser nuevo. Y eso va a ocurrir al final de los primeros 1000 años del gobierno de Cristo en esta tierra. Dios creará cielos nuevos y tierra nueva en los que viviremos y disfrutaremos para siempre todos los que hemos entrado en el reino de Dios bajo su gobierno por la fe en Jesucristo y por la gracia. Así que nos espera una esperanza realmente maravillosa. En estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de miedo, en estos tiempos de confusión, es importante que levantemos los ojos y levantemos nuestro corazón hacia el Señor y hacia su palabra y nos fijemos en las cosas que Él está proclamando y que Él nos ha prometido, sus promesas. Nos fijemos nuestros ojos en Cristo y en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y para eso el libro de Apocalipsis es maravilloso, sobre todo en sus capítulos finales. Porque como te insisto, es una historia que termina bien, perfectamente bien. Quiero decirte, no temas, no te angusties. No importa lo que está pasando, no importa las noticias que estás oyendo, no importa si el panorama se ve gris o se ve muy negro o se ve muy terrible, no importa. Quiero decirte, todo va a terminar muy bien, perfectamente bien, porque Dios, Cristo, están sentados todavía en su trono. Él tiene el control de todas las cosas y Él ya ha proclamado que Él va a hacer todas las cosas nuevas, que va a ser una tierra nueva, un cielo nuevo, y entonces Él nos invita a participar de esa bendición a todos aquellos que hemos creído. Así que tu futuro es maravilloso. Tienes la mejor esperanza que cualquier persona pueda tener. Fija tus ojos en Cristo y fija tus ojos en las cosas celestiales para que tu fe se mantenga firme y puedas enfrentar estas batallas. De esto ya nos habló también el apóstol Pedro y quiero que lo leamos ahí en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 13. Dice así: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros, ¿quiénes? Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos. ¿Qué estamos esperando? Cielos nuevos y tierra nueva. Muchos cristianos se angustian hoy en día y palidecen en su fe. Y algunos inclusive se apartan completamente de la fe porque ponen los ojos solamente en estas cosas terrenales y temporales. Y anhelan que algo nuevo pase, pero en el mundo o en el plano terrenal. ¿Quién no anhela una Colombia nueva? ¿Quién no quiere una Colombia nueva? Una Colombia con justicia, una Colombia con paz. Y así está pasando en toda Latinoamérica y eso pasa en todos los países del mundo. Todas las personas anhelan una vida mejor, una vida nueva, una vida en paz, una vida en tranquilidad. Y pareciera que nunca llega a eso, pareciera que cada vez es peor. Pero tenemos que poner los ojos más allá. Hay cielos nuevos, sí hay tierra nueva, pero eso solamente lo puede hacer el Señor. Solo Dios lo puede hacer. Vuelvo y leo este versículo. Dice, pero nosotros, ¿qué hacemos? Esperamos. ¿Esperamos según qué? Según sus promesas, las promesas de Dios. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y qué pasa en esos cielos nuevos y tierra nueva? En los cuales mora la justicia. La justicia de Dios va a reinar y va a llenar el universo, los cielos, los aires y la tierra misma. Ahora mismo debemos pedirle ciertamente que esa justicia de Dios se manifieste en nuestro país y que llene los aires de nuestro país. Pero debemos entender que aún no estamos en el final de la historia, que aún no estamos en el tiempo perfecto de la historia de que nos habla Apocalipsis, pero tenemos que saber que allá vamos a llegar. Que para allá es donde Dios nos está llevando realmente, por medio de su poder, por medio de autoridad, de su propia autoridad. Vamos entonces ahora a Apocalipsis 22:1 y vamos a ver 8 puntos que encontramos en estos primeros versículos de Apocalipsis 22, los primeros 5 versículos. Vamos a ver estos 8 puntos que precisamente nos hablan de la perfección de esta transformación que Dios ha prometido en su palabra y de la cual debemos aferrarnos en estos tiempos y en todos los tiempos. Vamos al primer punto que podríamos llamar provisión perfecta. Veamos el versículo 1, dice, después me mostró un río limpio
de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Lo primero que Juan ve en estos cielos nuevos y en esta tierra nueva es un río limpio de agua de vida. Este río limpio sale directamente del trono de Dios y del Cordero. Este río fluye por toda la tierra y es la gracia de Dios. Es el amor de Dios, es la limpieza que Dios trae sobre este nuevo mundo. Dios va a limpiar todos los aires. Quiero que sepas que viene un tiempo cuando Cristo va a estar precisamente gobernando aquí en la tierra. Satanás va a ser echado en el abismo, todos sus ángeles van a ser encerrados y no habrá la influencia satánica, maléfica, de toda esta organización de potestades y principados y gobernadores de tinieblas. Los aires van a ser limpiados realmente de toda inmundicia, de toda rebelión. ¿Cómo será el aire precisamente, la atmósfera que vamos a respirar en esos tiempos? Y este río dice que es limpio, es cristalino, es resplandeciente. Nunca habremos visto un río tan claro, tan hermoso como este, porque fluye de Dios mismo, fluye del trono de Dios. Yo diría aún del corazón de Dios y de Jesucristo. La gracia de Dios, la bendición de Dios para el mundo entero, y tú y yo vamos a estar ahí. Ya el Señor ha garantizado que estaremos allí porque puso su sello, el sello del Espíritu en nosotros por medio de la fe. Así que hay una provisión perfecta que es el río de agua de vida. Pero también hay un punto 2, que sería sanidad perfecta. Y tiene que ver con el árbol de la vida. Leámoslo, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida. ¿Recuerdas? Aquel árbol de la vida está en Génesis. La escritura dice que Dios creó todos los árboles frutales para que Adán y Eva pudieran comer y que puso en el centro del huerto. Cuando yo leo que eso estaba en el centro del huerto, entiendo que Dios quería que Adán y Eva lo vieran y quería que Adán y Eva comieran de ese árbol de la vida. Y la escritura dice claramente que si ellos hubieran comido de ese árbol de la vida, ellos hubieran vivido para siempre. Ese era el plan de Dios desde el principio, darle vida eterna a sus criaturas. Y la tierra hubiera sido poblada de hombres y mujeres en un estado de santidad y perfección, que vivirían eternamente en la presencia y en la comunión con Dios. Pero también sabemos que estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual dijo Dios que no comieran, y Satanás engañó a Eva y Eva dio a comer a Adán. Y entonces comenzó toda esta historia de terror, de frustración, de decepción, de enfermedad, de angustia, de pecado, de maldad, que estamos viviendo hasta el día de hoy. Todo por la desobediencia del hombre, todo porque comió del árbol equivocado, realmente. Sin embargo, Dios en su misericordia ha preservado este árbol. Y allí va a estar en la nueva tierra que Él va a crear y en los nuevos cielos durante el gobierno milenial de Cristo, este río maravilloso que sale del trono de Dios va a estar a uno y otro lado cercado por el árbol de la vida. Y las naciones, dice, las hojas de ese árbol serán para la sanidad de las naciones. Así que Dios tiene preparado un estado perfecto en el futuro para todas las naciones del mundo, para todos los creyentes, para todas las personas que participan y participen de su reino por medio de la fe en Jesús. Así que hay sanidad perfecta dentro del proyecto de Dios, dentro del plan de Dios para el futuro. Pero también podríamos hablar de un tercer punto y podríamos llamarlo bendición perfecta. Mira el versículo 3, sobre todo la parte primera, dice, y no habrá más maldición. Y no habrá más maldición. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que por fin la tierra sea librada
de la maldición, también está en el Génesis precisamente, fruto del pecado de Adán y Eva, fruto de su desobediencia a Dios, fruto de la muerte espiritual que ellos recibieron por la desobediencia. El Señor le dijo a Adán que ahora viviría bajo una tierra bajo maldición, que le produciría cardos y le produciría espinas. Y esa es la vida del hombre, sudar todos los días para buscar el sustento. No es lo que salimos a hacer todos los días, lo levantamos todos los días a buscar la comida, a buscar el vestido, a buscar el techo, a buscar lo básico siempre. Y la mayor parte de la población de la tierra está en unas condiciones que a veces ni siquiera puede suplir lo mínimo, ni siquiera puede comer 3 comidas al día, por ejemplo. Y estamos bajo una tierra que está bajo maldición por nuestro propio pecado. Si queremos buscar un culpable, tenemos que reconocer que el culpable es el pecado, pero tenemos que entender que el pecado está dentro de nosotros y nos afecta continuamente y afecta a los que están a nuestro lado y afecta a todo lo que tocamos y afecta a toda la creación terrenal. Aún los animales sufren por nuestro pecado, el pecado que está en el corazón del hombre, su rebeldía, su rechazo de Dios, su renuencia a acercarse a Él, a escucharlo, a obedecerlo, a someterse a Él, a amarlo, a adorarlo, a servirlo. Ese es el problema grave que tenemos la raza humana y el problema que no hemos podido resolver y nunca lo resolveríamos por nosotros mismos. Un problema que no se resuelve con religión, con filosofías, con modos de actuar. Solo lo ha resuelto Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para que en la cruz Él tomara nuestro pecado y nos limpie, nos lave, nos desate, nos libere. Y entonces podamos por el Espíritu vivir, no una vida perfecta ahora, porque insisto, no estamos en el tiempo de la perfección, nada es perfecto en este mundo, todo es imperfecto, pero tenemos una salvación perfecta que nos fue dada por medio de la fe en Cristo Jesús. Y si tenemos el Espíritu Santo y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nuestra vida puede acercarse cada vez más a esa perfección. Podemos experimentar verdadera santidad, podemos experimentar verdadero gozo, verdadera paz, podemos experimentar verdadero amor, verdadera compasión por la otra persona, por nuestro prójimo, y buscar hacer lo bueno siempre y servir a Dios con efectividad y producir fruto como Él quiere que lo hagamos. Pero hay un futuro maravilloso todavía delante de nosotros, porque Dios desde su trono ha proclamado: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, cielos y tierra. Así que quiero que tú te llenes de gozo y esperanza con esta palabra y que llenes tu mente y tu corazón de esta palabra y que esa palabra se convierta en un escudo, en una coraza para tu vida y aún en una espada con la que tú puedas también reprender y enfrentar al enemigo espiritual. Hay ciertamente un río de vida, hay un árbol maravilloso de la vida y hay una bendición perfecta. No más maldición. La maldición será por fin erradicada de la tierra. La maldición ya no estará más. Se dice en el libro de Gálatas que el Señor en la cruz ciertamente llevó nuestra maldición. Pero todavía no vemos los efectos absolutos y perfectos de esa acción. Aunque eso ya es una realidad y es una verdad espiritual, la maldición ya fue quitada por Cristo en la cruz. Los efectos de ese hecho en la cruz los vamos a ver todavía perfectamente en el futuro. Vuelvo y leo estas primeras palabras del versículo 3, la parte A, de Apocalipsis 22. Y no habrá más maldición. Eso es bendición perfecta. Eso es perfección. Imagínate un mundo donde ya no hay ningún tipo de maldición, ninguna consecuencia de la maldición. Hay por lo menos 3 consecuencias de la maldición muy claramente descritas en la Biblia: muerte, enfermedad y pobreza. Y mira que eso es precisamente lo que domina la escena a menudo en este mundo. Pobreza, miseria. Para la gran mayoría de habitantes,
de Colombia, por ejemplo. Estaba escuchando que hay un 45, 46% de nuestra población que vive en miseria, que vive en pobreza, que no tiene ni siquiera para sustentar lo mínimo, y así pasa en todos los países del mundo. Hay un gran porcentaje de seres humanos que no alcanzan a llenar sus necesidades básicas ni siquiera. Y eso trae mucha dolor y mucha tristeza, y trae también rabia, y trae mucho resentimiento, evidentemente, en el corazón de estas personas, mucho dolor, mucho sufrimiento. Y asimismo, la mayoría también luchamos todos los días, muchos solamente sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Porque hay tres aspectos de esa maldición, te lo repito: la muerte, la enfermedad y la pobreza. ¿Cuántos millones de seres humanos luchan en este momento con una enfermedad terminal o una enfermedad crónica? ¿Por qué tanto miedo a este virus? Porque produce una terrible enfermedad que nos puede llevar a la tercera maldición, la muerte física, pero peor aún la muerte espiritual, si es que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Así que el mundo está bajo esa maldición. Reina, impera la miseria, la pobreza, la escasez. Reina e impera la enfermedad, la dolencia. Reina e impera la muerte. Todo hombre tiene que morir a menos que sea arrebatado por Jesucristo, siendo miembro de la iglesia de Cristo. Pero hay un tiempo donde está escrito en la palabra de Dios que el Señor proclama y dice: no habrá más maldición. Bendito sea el Señor. Ese mundo viene. Esa promesa viene en su cumplimiento. Y es para ti, y es para mí, y es para todo aquel que crea y se acerque por la fe a Jesús. Veamos un cuarto punto. Y me gusta mucho este punto. Dice en el mismo versículo 3, la parte B: y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Está hablando de esta nueva ciudad, la nueva Jerusalén. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Esto habla de gobierno perfecto. Gobierno perfecto. El gobierno de Dios siempre ha sido perfecto. Pero no hemos podido experimentar en la tierra la bendición de esa perfección del gobierno de Dios por el pecado. El pecado es lo que nos ha impedido experimentar realmente que el gobierno de Dios es perfecto. Pero todos los que entendemos por medio del Evangelio, por medio de la revelación del Espíritu Santo, que Dios es realmente un Dios justo y que lo mejor que podemos hacer es sujetarnos a su gobierno, entrar en su reino y sujetarnos a su voluntad y a su gobierno. Todos los que entendemos eso, experimentamos un cambio, experimentamos una liberación, pero la experimentaremos en toda su plenitud, en toda su magnitud, cuando esta nueva Jerusalén haya descendido sobre la tierra y estemos habitando en ella para siempre, por la eternidad. Entonces experimentaremos el gobierno perfecto de Dios y del Cordero sentados en su trono de gloria, del que nunca Satanás ha podido realmente despojarnos. Y hay un quinto punto que podríamos llamar servicio perfecto. Está allí mismo en ese versículo 3, la parte última, dice así: y sus siervos le servirán. Esto también lo vamos a poder experimentar en el futuro. Ahora podemos servirle a Dios y es un privilegio servirle, pero realmente nuestro servicio es un servicio imperfecto. Es como cuando siempre, digamos, he usado esta analogía. Un padre le dice a su niño pequeñito, que apenas está medio caminando, le dice: hijito, tráeme por favor un vaso de agua. Y el niño que ha estado jugando con barro y con tierra va rápidamente, con mucho amor y con mucho deseo de servirle a su padre, va y corre y pues coge con sus manitos sucias el vaso y echa ahí el agua y pues mete el dedito gordo en el vaso y ya bueno, cuando ya le trae eso al papá no es agua, es chocolate lo que le trae, pero se lo trae, le sirve.
Y el padre recibe realmente con gozo, con gusto ese vaso de agua. Posiblemente no se lo tome, pero le da las gracias al niño. Hijo, gracias, muy lindo, muy hermoso por traerme este vaso de agua, ¿cierto? Porque el padre entiende la inmadurez, la niñez de ese hijo. Quiero decirte, todo nuestro servicio hoy en día al Señor, por más que nos esforzamos y tratamos de hacerlo con excelencia, es un vaso de chocolate, agua chocolatada traída al Señor, pero Él en su misericordia y en su amor realmente lo recibe. Pero llegará el tiempo, quiero que sepas, que serviremos al Señor en perfección, porque siempre serviremos al Señor, siempre lo haremos. Los querubines, los serafines y los ángeles que han permanecido con Él, lo han hecho desde que fueron creados. Siempre están sirviendo a Dios en un estado de perfección. Y los seres humanos que conocemos a Cristo, estamos invitados también a un día estar sirviendo en la eternidad a nuestro Padre y al Cordero Jesucristo, pero en un estado de perfección. Y entonces habrá un servicio perfecto. Eso viene también en el futuro y es maravilloso saber que un día lo vamos a servir al Señor. Todos lo vamos a servir. No habrá nadie que no sirva al Señor y no habrá nadie que no lo haga en perfección. Y Dios se gozará con ese servicio. Dios será honrado y glorificado eternamente con ese servicio. Hay un sexto punto y es visión perfecta y podemos encontrarlo en el versículo 4, la primera parte. Dice, y verán su rostro. Y verán su rostro. Esta es una visión perfecta, el rostro de Dios. La Escritura dice que busquemos el rostro de Dios, pero evidentemente nosotros no podemos ahora ver el rostro literal, el rostro de Dios. Nos acercamos por fe, por gracia, mediante la fe en Cristo, pero no podemos ver el rostro de Dios. Moisés le pidió a Dios ver su rostro. Moisés hablaba tan íntimamente con Dios. Moisés escuchaba audiblemente la voz de Dios. Tanto que él llegó un momento en que deseó ya no solo escuchar la voz audible de Dios, sino ver el rostro. Yo quiero ver la cara de aquel que está hablando conmigo. Y Moisés le pidió ver su rostro y todos sabemos que no pudo ver el rostro de Dios. Dios le dijo, no se puede, Moisés. Yo no puedo mostrarle mi rostro a un hombre mortal porque se muere inmediatamente. Yo creo que se desatomiza realmente un ser humano ante semejante presencia. Y dice que vio la espalda de Dios. Pero sabes una cosa, Adán y Eva, hubo un tiempo en que veían el rostro de Dios. Ellos hablaban a la luz del día con el Padre. Ellos oían audiblemente la voz de Dios y entiendo que veían a Dios. Ese era el regalo inicial de Dios para toda la humanidad, pero se perdió temporalmente por el pecado. Pero en Cristo eso ha sido recuperado y vendrá el día en que veremos el rostro de Dios. Lo más hermoso de ir al cielo es que podremos ver el rostro amado de nuestro Señor Jesucristo. Y veremos también el rostro de nuestro Padre. Y podremos hablar con Él y con Jesús cara a cara, sin que nos pase absolutamente nada, solamente que experimentaremos un amor y un gozo y una bendición que no nos va a caber en el pecho. Por eso necesitamos cuerpos nuevos para poder experimentar eso. Así que veremos el rostro de Dios y eso es una visión perfecta. Eso quiere decir que podremos tener un conocimiento real de Dios. No el conocimiento nebuloso que ahora tenemos, por más que conozcamos mucho de la Escritura o conozcamos de Dios. Pero hay un séptimo punto y podríamos llamarlo el reflejo perfecto. Mira lo que dice ese mismo versículo 4, en la segunda parte dice, y su nombre estará en sus frentes. Su nombre estará en sus frentes. Esto quiere decir que reflejaremos realmente la gloria de Dios en nuestros rostros también. La Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y que podemos conocer a Dios en el rostro de Jesucristo. Recuerda cómo el rostro de Moisés brillaba cuando él bajó allá del monte Sinaí, porque había estado en la presencia de Dios. Así que cuando veamos a Dios, esa luz de Dios también la reflejaremos
en nuestros rostros y su nombre estará escrito en nuestras frentes. Tendremos una iluminación, un conocimiento perfecto de parte de Dios. Y precisamente el octavo punto, el último punto, es iluminación perfecta. El versículo 5 dice así: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No habrá allí más noche. Todo lo que representa la noche, todo lo que representan las tinieblas, la angustia, el vacío, la maldad, la desesperanza, la enfermedad, la miseria, la muerte misma, todo eso habrá pasado para siempre, porque Dios proclamó desde su trono de vida: yo hago nuevas todas las cosas. No habrá más noche y reinaremos con el Señor, dice allí, para siempre. Esa es la vida que te espera, ese es el futuro que te espera por haber creído al Evangelio de Jesucristo, por haberle creído a Dios y a su Hijo y a su palabra. Ese es el futuro que Él tiene preparado para ti. Vamos a vivir en una ciudad maravillosa, la Nueva Jerusalén, en esta tierra y también en el cielo. Podremos movernos por todo el universo en cuerpos glorificados y eternos y experimentando esta bendición perfecta. Así que tendremos entonces una provisión perfecta, viviremos una sanidad perfecta, experimentaremos una bendición perfecta, conoceremos un gobierno perfecto, podremos darle a Dios un servicio perfecto, tendremos una visión perfecta, experimentaremos un reflejo perfecto y también viviremos una iluminación perfecta. Todo será perfecto. Perfección por fin. ¿Anhelas perfección? ¿Piensas que la perfección nunca va a ser posible? No va a ser posible en este mundo, en esta tierra, en esta vida como la conocemos. Pero Dios la ha preparado para todos los que le amamos. Viene la perfección. Absolutamente se manifestará en nuestras vidas, sobre el universo y sobre toda la creación. Porque Dios está en su trono y Dios finalmente, desde su trono, seguirá gobernando por la eternidad cuando haya suprimido a todo enemigo, incluida la muerte. Y esto es gracias a nuestro paladín, a nuestro guerrero Jesucristo, que vino a este mundo, estuvo en esa cruz, pero resucitó y se levantó entre los muertos y vuelve por segunda vez para que todas estas cosas que hoy estamos leyendo se vuelvan parte de nuestra realidad diaria y eterna. Te espera un futuro maravilloso. Préndete de la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios, aliméntate con ella. Vuelve a este capítulo 21, 22 de Apocalipsis, léelos atentamente, pídele a Dios que te dé sabiduría, pero sobre todo que Él llene tu corazón de gozo. Termino con esta anécdota. Se dice que en un seminario teológico, los estudiantes de ese seminario salían a un momento de esparcimiento a los jardines del seminario, y uno de ellos vio al portero del seminario que estaba leyendo el Nuevo Testamento y se le acercó y le dijo: ¿qué estás leyendo? Y él le dijo: estoy leyendo el libro de Apocalipsis. El estudiante miró a los demás, ¿cierto?, estudiantes de teología y esbozó una sonrisa y me, ¿qué tal? Como quien dice, leyendo Apocalipsis, nada menos. Y le dijo un poco burlonamente, le dijo: cuéntame, ¿y lo entiendes? ¿Tú qué entiendes de Apocalipsis? Porque bueno, sabemos que Apocalipsis es un libro no fácil de entender realmente, ¿cierto? Y pues todos sus simbolismos y todo lo que está allí todavía realmente está en el futuro, y algunas cosas pues son claras, otras son todavía, digamos, para nosotros completamente desconocidas. Nadie puede decir que ya entendió perfectamente el libro del Apocalipsis, etcétera, etcétera. Y pues estos pensaron, pues menos el portero del seminario, si él no está estudiando como nosotros teología, ¿qué puede entender de Apocalipsis? Pero la respuesta del portero fue muy sencilla y me encanta esa respuesta. Él le preguntó: y cuéntame, ¿qué entiendes del libro Apocalipsis? Y él dijo: entiendo una cosa. Al final
ganamos, ganamos. Porque eso es el resumen de esta historia. El resumen es que ganamos, vencimos en esta guerra. Hay un vencedor, se llama Jesucristo el Señor, y está sentado en su trono y pronto va a volver para establecer ese trono aquí mismo en la tierra y reinar sobre todas las naciones y extender su gobierno para todas las naciones. Y entonces saltaremos como los corderos de la manada, saltaremos de felicidad realmente, experimentando esta maravillosa perfección que Dios ha declarado, según Él ha dicho que hará nuevas todas las cosas. Así que dile también al que está allá a tu lado, vencimos, ganamos, porque esta es una guerra ya ganada por Jesucristo y la victoria, digamos, se va a manifestar en toda su plenitud en un futuro no muy lejano para ti y para mí, que estamos esperando la venida de Jesucristo. Alégrate con estas palabras, alégrate en la palabra de Dios, fortalécete en ella y sigue buscando hacer la voluntad de Dios en estos tiempos. Que el Espíritu Santo te guíe y te dirija, que el Espíritu Santo te llene con su gracia y con su unción, en el nombre de Jesús. Amado Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por darnos en tu palabra, Señor, no solo la explicación de cómo comenzaron todas las cosas y mostrarnos, Señor, en ella la guerra espiritual entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, sino mostrarnos también el final, Señor, y dejarnos saber que es un final feliz. Es un final perfecto, Señor, porque tu trono es un trono de vida, del cual fluye perfección para siempre. Gracias por habernos dado en Jesucristo la salvación y la vida eterna. Te amamos, Dios, te bendecimos y te pedimos que nos llenes con el Espíritu Santo y nos guíes a hacer lo que es tu voluntad en este tiempo. En Cristo oramos. Amén. Que la bendición de Dios siga reposando sobre ti. Que la gracia de Jesucristo te llene el corazón. Y que la dulce compañía del Espíritu Santo esté contigo ahora y siempre, siempre. Bendiciones. Nos veremos próximamente.